Bueno chicos, ya estamos por aquí en otro campeonato más. En esta ocasión tenemos la Handback Porsche Trophy, organizada por Race Room Spain, RRS. Recordad que hemos abierto nueva web y podéis pasaros por raceroomspain.com, donde tenéis el apartado de campeonatos, tenéis base de datos, tenéis aplicaciones, links para toda la información de Race Room. Bueno, tenéis gran cantidad de información a vuestra disposición y gratuita. Me gustaría también recordar que tenemos el apartado de donaciones. Ya hemos tenido un primer donante, David Treserras. Muchas gracias, David. La verdad es que es de agradecer porque bueno, esta comunidad es sin ánimo de lucro. Lo que pasa es que sí que es verdad que tenemos gastos de servidores, tenemos muchas tareas que hacer, y toda ayuda, sea colaboración en alguna tarea o ayuda aunque sea en el chat del Discord o bien económicamente, o cualquier tipo de ayuda es bienvenida y nos va a ayudar a crecer. Me gustaría preguntar cómo se escuchan los volúmenes. Saludamos a la gente que están por el chat y preguntarles cómo se escucha la voz, los sonidos de los motores de los coches, y bueno, un poquito para ajustar todos los volúmenes lo mejor posible. Acaba de empezar la quali, está en vuelta lanzadas y preparándose para... Ahí están entrando en la recta principal. Recordar que en este campeonato de la Handback Porsche Trophy, la ronda 1 es aquí en Mazda Raceway Laguna Seca, donde veremos un gran espectáculo con estos Porsche GTR3, el Porsche antiguo, por decirlo de alguna manera, porque ahora Race Room ha sacado un Porsche GTR3 del 2019 y ha descatalogado este Porsche, o sea que... Vale, saludamos a Frank de la Selva. Dice que sí, que se escucha bien en su opinión, gracias. Y bueno, si notáis algún fallo o algo, lo comentáis para ver si se puede corregir. Bueno, ahí teníamos ya algún trompo. Enrique Muñoz, del equipo Fan Racers Team. Ahí lo tenemos con esa skin que han elegido para esta ocasión los integrantes de Fan Racers Teams. A Ariel Satoni, del equipo RRS Team, compañero de equipo, y le deseamos todo lo mejor para que se lo pasen grande en este campeonato, que de seguro va a ser muy divertido. Luego tenemos un premio espectacular gracias a Modest Games, que es el ideólogo de este champ, de esta Handback Porsche Trophy, y el cual va a sacar a la venta ese freno de mano que antes de sacarlo a la venta incluso ya lo tiene aquí como premio en este campeonato, y del cual los 5 pilotos más limpios en pista a lo largo del campeonato optarán a un sorteo y el cual se llevará el premio. Buenas, Antonio Alonso. Cabo HD, se escucha perfecto, que suenan bien los dos motores, los corredores de SP Racing. Sí, un saludo para el equipo de SP Racing, un saludo para Mirko de Italia y bueno, yo ahora mismo no me he apuntado en ningún campeonato de los que tenemos. Seguramente me apunte al de Stream Racers, que serán cada 2 domingos con los DTM de 92. Y luego también tenemos un campeonato muy interesante los sábados por la noche, el último sábado de cada mes, un endurance, dependiendo del circuito. Bueno, son 90 a 120 minutos dependiendo, con los GTR3 y GTR4, una multiclase de enduro, el último sábado de cada mes con la comunidad ESR de Canadá. Muy buena comunidad y muy buenos pilotos los que tienen allí.
En esta ocasión este campeonato será gestionado mediante Race Up. Y bueno, vamos a lo que vamos, que aquí ya tenemos los primeros tiempos. Ahí tenemos a Mark Cattell con 24.3. Muy buen tiempo, porque creo que el Leaderboards es el tiempo 24 bajos, creo que habían llegado en Leaderboards. Antonio Armiento, el equipo Balas y Luciano Merlino, que baja ahí a la primera posición. Espectacular tiempo para Luciano Merlino, que ha bajado al 23.7, porque tiempo muy a tener en cuenta, porque poca gente ha bajado al 23, por no decir nadie, vamos. Bueno, tengo hay un poco de desbarajuste en la tabla de posiciones debido al overlay, algún bugueo del overlay o de los datos que muestra Race Room. Porque Mark Cattell me muestra... Ah, sí, Mark Cattell, sí, 24.3, vale, estaba viendo el tiempo de vuelta de el último tiempo de vuelta, sí. Bueno, Francisco Alonso, ahí tenemos bajando el sector número 1. Los pilotos que no van en vuelta rápida, hemos visto cómo se apartan para permitir al compañero en pista poder marcar su mejor tiempo y no impedirle, aunque sea más rápido que tú o sea más lento, eso, independientemente de eso, siempre los pilotos siempre se quieren medir contra otros pilotos en las mejores condiciones, ¿no? Que no tengan ningún hándicap del otro piloto ni nada. Bueno, Roberto Gil, el otro integrante de Fan Racers Team, misma skin, mismo equipo, y esperemos que tengan la misma suerte. Ahí vemos baja segunda en ese sacacorchos, mejorando el primer sector. Ahora mismo yo creo que están todos los pilotos en vuelta caliente, en vuelta calentita, bajando los tiempos. Y ahí había otro trompo. Y bueno, Sergi Jakimchuk del equipo Pro Fórmula eSports también mejorando ese primer sector. Vamos a ver, porque ahora mismo Luciano Merlino primera posición con S1.23.7, el único piloto que ha bajado del 1.23. Carlos Barros, piloto portugués, 1.24.1. Mark Cattell, piloto español, 24.3. Antonio Armiento, piloto italiano, 24.3. Trenzano andorrano, 24.7. Cirail Grunjan y Sergi Jakimchuk, ucraniano del equipo Pro Fórmula, 24.8 y 25.2. Lenny de Jong lo tenemos ahí del equipo Balasin Racing Team, 1.25.3. Modest Games. Modest se ha ido a... no, está viendo... Seguro que tiene buenas vistas. Guillermo Martínez del equipo Carbones está en posición décima, cierra ese top 10 con un 1.25.4. La verdad es que en tiempo hay muchos pilotos en 24 y muchísimos pilotos en 25, o sea que muy buen nivel en pista y muy equilibrada la cosa, muy competida. Vemos a Trenzano que está bajando los dos mejores sectores, mejorándolo sector absoluto, vamos, y va a conseguir el mejor tiempo, sí, efectivamente. Prácticamente el mismo tiempo que Luciano Merlino, ese 23.7. 23.7.3 para Trenzano y 23.7.6 para Luciano Merlino. Wow. Sí, nos comenta Mr. Yusuf, que es un habitual en nuestras retransmisiones en el chat. La verdad es que el colega se lo pasa bastante bien por aquí, porque siempre está bastante activo en el chat y es de agradecer. Que sí, que hay bastante parrilla y mola. La verdad es que estamos teniendo parrillas completas en los campeonatos
que tenemos ya abiertos y es de agradecer. La participación de los pilotos es fundamental para poder hacer un gran campeonato, ¿no? No tiene sentido no tiene sentido todo esto si no es por los pilotos, y es para ellos y bueno, y para el disfrute de todos. De hecho, lo que también es precioso es ver la parrilla completa y la cantidad de nacionalidades que podemos ver, ¿no? Hay 3 pilotos ucranianos, 2 pilotos de Andorra, 5 pilotos italianos, 2 argentinos, 3 portugueses, un griego y me parece que no se me escapa ninguno más. Bueno, ya, y el resto españoles. Pero que la verdad es que el colorido en parrilla siempre da más dimensión al campeonato, ¿no? Yo creo que retransmitir un campeonato, el que haya mucha participación, la limpieza en pista y la cantidad de banderas que podemos ver ahí en nacionalidades hace que un campeonato cobre más dimensión. Yo creo que personalmente es mi opinión. Bueno, quedando 3 minutos para que termine la quali. Sigue Trenzano con su mejor tiempo, Luciano Merlino también, Carlos Barros está ahí a un 1.24.1. Vamos a ver ese 24.1 si es capaz de mejorarlo, no sé si... Modest Games también mejorando sus dos primeros sectores. Vamos a ver si es capaz de conseguir bajar esa posición. Actualmente está en la 10ª posición. P11 para Modest, no, P9 para Modest, y se mete ahí en el top 10 tan preciado para los pilotos, y con ánimo de pujar por esa victoria o ese podio. Óscar Solís, ahí tenemos del equipo SP Racing, como venían bien diciendo por aquí por el chat. Bueno, quiero porras, venga, decirme alguna porrita para... ya viendo los tiempos ya se puede apreciar. Bueno, recordar que es una carrera de 40 minutos, si no recuerdo mal, pero que tengo muchas cosas en la cabeza y... Pues sí, son 40 minutos, 15 minutos de quali y 40 minutos. Bueno, pues nada, 40 minutos que tendrán que gestionarlo bastante bien, aunque está el normal, el del casting y el combustible, pero 40 minutos son 40 minutos, ¿eh? No es una carrera al sprint de 20 minutitos o media horita. Vamos a ver cómo lo gestionan los pilotos de esos 40 minutos. Luciano Merlino, casi mejora ese tiempo. Muy difícil porque Trenzano ha mejorado también ese 23.7 que tenía, ahora lo ha bajado a 23.6. Espectacular el Trenzano, lo fuerte que va con este coche, este Porsche GTR3, descatalogado por Race Room, porque ahora han sacado el de 2019 y bueno, yo creo que son técnicas de venta, aunque realmente no son caros los coches en Race Room. Yo creo que cuestan, no sé si 2-3 euros con todas las pinturas. O sea que... Leandro Cairol ha hecho el mejor tiempo en el primer sector, el mejor tiempo absoluto, mejor tiempo de manera global. Bueno, pues cabo HD pone Merlino, Trenzano y Barros.
Bueno, ahí tenemos la tabla de clasificación, esos tiempos. Trenzano en primer lugar, P2 para Luciano Merlino, Carlos Barros P3, Margatel P4, Leandro Cairol P5, Antonio Armiento P6, Ariel Satoni P7, Cyril Gunjan P8, Oscar Solís se ha metido hasta en la 9ª posición, Modest Gain se queda en 10ª posición, Lenny de Jong P11, Francisco Alonso P12, Sergi Yakimchuk P13, Guillermo Martínez P14, Roberto Gil saldrá en el 15, Diurca el 16, David Neves 17, Stefano Escrima 18, Alexander Pavamenkov 19, David Tres Serras el 20, Nuno Miguel el 21, Domenico Perrupato el 22, Sebastián Fábrega el 23, Enrique Muñoz el 24, Rafael Gómez 25 y lo siento mucho porque no puedo ver los últimos pilotos que me quedan. Pero bueno, no me quería dejar a nadie y todos son dignos de mencionar, desde el primero hasta el último, y la verdad es que la mierda de portátil que tengo no me deja ver los 3 últimos pilotos, tío. Bueno, ahí tenemos a Trenzano calentando motores. Es muy importante también la primera vuelta, primera curva, neumáticos fríos, frenos sin temperatura óptima y cambia totalmente el comportamiento del coche. Comportamiento del coche con mucho peso también, con el depósito lleno. Y bueno, y al final de carrera irá cambiando el comportamiento, irá cambiando las sombras también. Recordar que ahora hay transición entre las horas del día aquí en Race Room. Han sacado una actualización muy fuerte y bastante compleja en este último mes de diciembre, y han implementado los daños, están a tope los daños. Y bueno, la verdad es que se está consagrando este simulador y está teniendo muy buena aceptación también por parte del público. Un simulador que es muy barato, un simulador que ha implementado el tema de los daños, la transición entre las horas, los planos, las gomas cuando bloqueas, cuando frenas. Ya es bastante conocido sus sonidos. Los sonidos de los motores son increíbles, tienen un grupo técnico de sonido espectacular, y bueno, también es conocido por las físicas, el force feedback que tiene aquí estas categorías, y bueno, consagrándose, como yo digo, al lado de otros simuladores mucho más potentes, por supuesto, con mucho más presupuesto y bueno, pero nada que envidiar Race Room. Los gráficos yo creo que son bastante buenos. No creo que tenga nada extremadamente malo. Seguramente tendrá fallos que van corrigiendo, está en constante evolución. No paran de actualizarlo, de meter categorías nuevas, pistas nuevas. Este otoño metieron 3 pistas, creo, o 4. Coches nuevos, no paran de sacar coches nuevos, añadiendo repertorio a las categorías que ya tiene, y bueno, siempre de agradecer para los consumidores de este simulador. Luciano Merlino, que según el tiempo que hemos visto que ha marcado en clasificación es un piloto a tener en cuenta para la victoria o para el podio de esta carrera. Esta ronda 1, que es en Mazda Raceway. Vamos a poner un poquito de info de este circuito tan mítico como es Laguna Seca, donde se han visto carreras espectaculares en la realidad, tanto con 4 ruedas como con 2. Y bueno, un circuito mítico donde
donde se han hecho un mogollón de campeonatos, ¿no? Entre ellos esta Handback Porsche Trophy, que va a ser espectacular también por lo que estamos viendo, ¿no? A ver, sí, yo creo que yo no voy a hacer ningún orden en el podio, pero yo creo que Trenzano, Luciano se ven fuertes. No sé quién podría estar ahí en ese podio. Trenzano lo veo muy fuerte, y Trenzano, conociéndolo, es un piloto muy constante. Y muy a tener en cuenta en el podio de cualquier carrera, sea delantera, sea trasera, sea de resistencia o sea al sprint. Es un piloto bastante complejo. A Luciano Merlino la verdad es que no lo conozco tanto como piloto, pero también hemos visto que ha marcado muy buena vuelta. Y bueno, esto va a empezar ya. Vamos a ir viendo a los pilotos que van a ir saltando ya a pista. Salida, vamos a ver que no sea limpia. Primeros toquecitos, bueno, bastante limpia por lo que parece. Vamos con la cámara. Voy a poner la cámara fija mejor y me voy a quedar con un piloto por el centro. Ahí estamos viendo toda la parrilla al completo. Me voy a quedar con esta cámara en la primera vuelta para poder ver mejor toda la parrilla y cómo van pasando los pilotos. Recordemos que el overlay de Scout, R3 realmente nos permite cambiar de cámara y tiene 4 cámaras, 2 de TV, la de helicóptero y la de helicóptero, que es la aérea, y esta que es la fija. La verdad es que esta fija a mí me parece una pasada de cámara. Y para la primera vuelta siempre es interesante ver cómo se van distanciando ya los pilotos. Bueno, y ahí ya tenemos la primera vuelta. Bueno, primera batallita interesante entre David Neves en posición 16, P16. Aquí tenemos un grupo bastante interesante. Trenzano también está ahora mismo en cabeza. Bueno, en cabeza está el tercero, está en el grupo de cabeza. Liderada la carrera por Carlos Barros, ahí lo tenemos. Y por detrás se acerca Luciano Merlino. Muy pegados. Vamos a ver cómo gestionan esta sacacorcho. Ahí parece que se ha pegado un poco Luciano Merlino, le va a coger el interior, preparándose mejor la salida a Carlos Barros. Bueno, y Trenzano, que está en plena disputa con Antonio Armento. Espectacular la parrilla, espectacular estas imágenes que estamos viendo de esa recta principal, de la recta de meta de Laguna Seca. Esta es la cámara aérea, la cámara cenital, y también interesante
ponerla de vez en cuando. Un saludo para Gerardo del Valle, compañero de RRST y bueno, y habitual de este chat de las retransmisiones de nuestros campeonatos. Gerardo, te recuerdo que tenemos un campeonato con ESR, con multiclase, con GT3, GT4 y Enduro, o sea que ya te estás registrando en RaceUp. Bueno, ahí tenemos la batalla por esa cuarta posición. Antonio Armiento intentando meterle el coche a Trenzano. Wow, vaya paralelo, lo echa un poquito, diría yo. Bueno, ha sido choque lateral y Trenzano se mantiene en pista como bien puede. Ahí lo vemos con la cámara fija y volvamos a la DTV. Pues nada, pues vemos a Guillermo Martínez, como había tenido ahí. No, perdón, era Antonio Armiento, el piloto italiano de Balas Racing. Tenemos ahí a nuestro compañero de equipo, Ariel Zatoni, en quinta posición, muy bien posicionado para esta carrera y esperemos que dé el máximo de sí. Sergi Jakinchuk, posición 12, peleando contra Francisco Alfonso, lo tiene muy pegado. Y Luciano Merlino en segunda posición, continúa en segunda posición. Adelante están rodando en tiempos muy parejos, 1.25, 1.25. La vuelta rápida la tiene Leandro Cairol, ese 1.24.9. Ahí lo tenéis en el recuadro verde. Ese tiempo es el mejor tiempo de vuelta. Y bueno, ahí tenéis también los nuevos datos de este overlay de Scout R3C Reality. Los nuevos datos que la nueva actualización lo ha metido, te indica la marcha en la que va el coche y las revoluciones y los kilómetros por hora. Bastante interesante de ver. Ahí Diurka, por ejemplo, hemos visto que baja a primera marcha. Hay otros pilotos que esa última curva se la toman en segunda. Y bueno, siempre son datos. Cuantos más datos tengamos en pantalla, mejor para el espectáculo y para la información. Wow, espectacular adelantamiento que estamos viendo, paralelo. Ahí se cierran un poquito y consolida la P14 Diurka. Carlos Barros, que iba en primera posición, ha sido relegado al tercer lugar. Ahora la carrera está siendo liderada por Luciano Merlino y Leandro Cairol también muy pegado ahí con Carlos Barros. Vamos a ver si hay algún problema en pista. Lo mejor es solucionarlo en pista y bueno, siempre recordamos a los pilotos que si provocan algún incidente, que como es normal puede haber algún incidente, algún fallo, alguna pasada de frenada o problema técnico, no sé, o que se te olvide frenar simplemente. Pues nada, es asumir la culpa y ceder la posición al piloto que has perjudicado y ya se queda en pista, vamos. De todas formas, siempre tienen a disposición las reclamaciones en el foro, en el Discord de RRS. Y nada, se reclama lo que sea y la organización pone orden. Queremos ver espectáculos y batallas, pero que sean limpias y deportivas. Bueno, espectacular batalla también de la que estamos teniendo entre Alexander Paumenkov y Nuno Miguel, que están muy pegados. Volvemos con Trenzano. Se posiciona en P3, seguido de Ariel. Ahí lo teníamos Guillermo Martínez de Carbone Racing Team, compañero de Alfonso Cachón también, pero bueno, en esta ocasión Alfonso había notificado ausencia y no podía participar.
Buah, hay muchas batallas, hay muchísimas batallas ahora mismo en pista y realmente tampoco me quiero ir con los pilotos de delante solamente porque se merecen salir en cámara todos los pilotos. Wow, Trenzano le tira el coche a Leandro, no, Diurca, perdón. Y vamos a ver, Diurca y consolida el adelantamiento con respecto a Roberto Gil. Wow, espectacular remontada la que está teniendo Diurca, que había salido, si no recuerdo mal, en posición 16 por detrás de Roberto Gil, al que acaba de ser adelantado y bueno, muy buena carrera hasta el momento de Diurca. Me parece que es el único piloto de Porting Motorsports, o sea que Porting Motorsport está siendo representado por Diurca y está haciendo gran papel, que ya lo vemos en ese top 10. Volvemos con Trenzano, que está teniendo carrera movidita y continúa ahí en esa P3, le permite optar a ese podio y a esa carrera, ya que las distancias son mínimas. Vámonos con Sebastián Fábregas también, que está a menos de un segundo de Stefano Scrima. Están ahí, a ver si se acerca un poco más. David Treserra lo vemos ahí también, del equipo Virtual Racing Girona. Lo vemos en P15 luchándole a Nuno Miguel, el piloto portugués, esa P14. Bueno, ahí están teniendo una bonita batalla también y cada vez yo creo que se está acercando más. Efectivamente está reduciendo tiempos. Ahí vemos la distancia real desde la parte trasera de Nuno Miguel, cuando veíamos allí un coche en el chinorro, algún tronco. Bueno, pues lo tiene a tiro. Vamos con Lenny de Jong también, que está muy cerca de Óscar Solís, de este piloto del equipo SP Racing, que por detrás, esto es lo que tienen que estar viendo en la cámara, en el retrovisor. Nos vamos con Cirail Gurja, del equipo Pro Fórmula eSports, muy cerca de Francisco Alfonso también. Bueno, lo tiene pegadísimo y yo creo que va a intentar el adelantamiento en la próxima frenada. Seguramente intentará apurar, a ver, no traccionaba muy bien en la salida Francisco Alfonso y no le permite la posibilidad de adelantamiento. De hecho, Cirail se ha pasado un poco de frenada. Wow, slowdown para Cirail, o sea que una pena. Sí, pues Óscar Solís la verdad es que está haciendo buena carrera, ¿eh? Y Francisco Alfonso también se está defendiendo ahí de un piloto como Cirail Gurja. Aquí vemos el nivel de este tipo de campeonatos, que aparte de limpieza, siempre quieras que no, hay pilotos con mucho nivel, que es donde han entrenado y se han preparado la carrera. Y bueno, Cirail Gurja la verdad es que es un piloto muy rápido, posiblemente podría estar en cualquier carrera un top 5, un top 5, ¿sabes? Hacer podio. Bueno, ahí tenemos un pequeño problema con Óscar Solís y bueno, pues nada, se pondrá alguna reclamación por parte de algún piloto y se pondrá orden
desde la organización. De todas formas, si alguien contempla que es culpa suya, lo correcto es ceder la posición y quedar como un caballero para que no vaya más. David Tresserras sigue ahí enganchado al 1 Miguel, pero no consigue cogerle el suficiente rebufo para adelantarlo. Lo tiene ya casi. Y bueno, Guillermo Martínez, recordamos que del equipo Carbone Racing Team, ahí lo tenemos en P8, también haciendo muy buena carrera para Guillermo, que también ha tenido algún bonito adelantamiento. Wow, Oscar Solís lo vemos. No sé. Roberto creo que sí, ha tenido algo. Y porque antes estaba mejor posicionado. Bueno, un saludo para Ellison Flausino. Y de nada, Fran, por eso estamos. Si no, no tendría vida esto, ¿sabes? Bueno, vamos con Francisco Alfonso, que me marca aquí que está a menos de un segundo de Modest Games. Modest Games lo estamos viendo aquí. Está la vista trasera del coche de Modest Games. Posición 19 para Modest. Seguro que habrá tenido algún problema. Pero de todas formas, recordar que yo por lo que estoy viendo, los nombres de los pilotos que hay por aquí, hay gran nivel. Y difícil hacer un top 10, difícil hacer estar en media tabla hacia arriba, es bastante difícil. Bueno, Cirail Grunjan en paralelo con David Tresserras. Se han tocado, iban en paralelo, muy difícil entrar en esa curva en subida en paralelo, porque vemos que se pueden llevar algún problema. Esperemos que David Tresserras no haya roto mucho no, ha tenido que abandonar la partida. Bueno, una pena, ha tenido que abandonar la carrera. Tenía demasiados daños y no le ha permitido volver a pista. Recordar que ahora con la nueva actualización los daños son muy realistas, o intentan ser bastante realistas. Seguramente se podrá mejorar, pero hay que tener mucho cuidado con el coche y en los incidentes, en entrar en paralelo, en cualquier mínimo incidente te puede dañar la suspensión, incluso uno solo. Te puedes cargar la caja de marcha, la suspensión si bloqueas mucho, puedes pinchar si tienes algún plano en el neumático y continuar bloqueando. Wow. Ahí vemos un piloto doblado, creo que es, y paralelo de Diurca con Guillermo Martínez en plena sacacorcho. Bueno, ahí yo creo es difícil, no sé, las reclamaciones luego ya las veremos más tranquilamente en la repetición, pero bueno, ahí hemos visto como a Guillermo se le ha descontrolado un poco el coche y lo han tenido un pequeño toque. Luego ya los pilotos que reclamen lo que vean oportuno, y dependiendo de las reglas, dependiendo de las normas que tenemos ancladas ahí en cada campeonato, en el canal de cada campeonato, en el foro del Discord, pues ya al final es nada, lo que ponga las normas se aplica y se aplica la sanción, si hay sanción, si es lance de carrera o lo que sea. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso ahora mismo que estamos en mitad de la carrera y yo creo que todavía quedan bastantes batallas por ver. Vamos a irnos con el primer piloto liderando esta carrera. Tenemos a Luciano Merlino, el piloto italiano de Ballas Racing Team, con la mejor vuelta 1.24.5 que la ha marcado en la última vuelta. Muy buen tiempo para Luciano.
Y espectacular carrera que se está haciendo, ¿eh? No está teniendo ningún fallo. Había salido ahí en posición 3, creo que era, o la primera vuelta se había colocado en posición 3, sí. Leandro Cairol, el piloto argentino de Locos por el Simu, está rodando en 24.2. La última vuelta es su mejor vuelta también. Wow, ahora mismo están estrujándole al máximo a estos Porsche GT3 y marcando sus mejores tiempos por vuelta. Trenzano lo tenemos ahí en P3 con el mejor tiempo de vuelta, 1.23.9. Wow, 1.23.9. Muy buena vuelta esa para Trenzano. Y bueno, ahí veíamos a otro piloto que había tenido algún problema. Marc Gatel, el cuarto posicionado, también haciendo muy buena carrera y bastante limpia, sin problemas y sabiendo gestionar hasta el momento todo. 24.7, la mejor vuelta que ha marcado, y eso le permite estar ahí en ese cuarto lugar. Ariel Satoni, quinto lugar para Ariel, 24.5, también muy buena, mejor vuelta para Ariel. La ha marcado en esta última vuelta. Joder, ahora mismo es cuando más rápido están rodando los pilotos. Carlos Barros, posición sexta, piloto de Plane Team, del equipo Plane Team, y bueno, rodando también en 25 bajos, su mejor tiempo de vuelta 1.24.8, o sea que gran nivel aquí hasta el top 10. Yo diría que está jodido entrar. Bueno, ahí tenemos a Diurka también, el único integrante en esta carrera de Pole Team Motorsports, rodando en 25.3, el mejor tiempo de vuelta en 24.9, y bueno, ahí está en esa posición séptima. Lenny De Jong, piloto italiano del equipo Balas Racing Team. Normalmente si son italianos son del equipo Balas, ya que Balas tiene multitud de pilotos, es una comunidad de muchísimos pilotos, prácticamente cualquier piloto italiano está en esa comunidad, en ese equipo. Y bueno, colaboradores de RRS también. De hecho, estamos realizando un campeonato juntos, un viernes de cada mes, ya está terminando, y está bastante interesante. Óscar Solís, ahí lo vemos en P9, debido a los incidentes que ha tenido, ha perdido alguna posición, pero sí que es verdad que lo vemos ahí en P9 con muy buen ritmo de carrera y en muy buena posición. Vámonos con Alexander Paumenko, Francisco Alfonso, esta gente que tienen aquí una liada bastante bonita. Muy pegados. Otra salida de pista, es muy difícil de llevar estos GTR3, y debido al nivel que te exige un campeonato así, más difícil, más complejo todavía el rodar. Pilotos, la verdad es que estamos viendo también pilotos muy experimentados. Rodar en paralelo en este trazado tan estrecho es muy complejo y requiere de mucha experiencia, ¿no? O por lo menos de mucho entreno, venir preparado, y es lo que pedimos, ¿no? Lo único que pedimos la organización de RRS es que por favor entrenéis todo lo posible, venís preparados, y habrá menos incidentes, intentar ser limpios, intentar poneros en la posición del otro piloto, y bueno, y apostar por el disfrute más que por otras cosas. Bueno, Alessandro Paumenko, vemos ahí que va sin capó y espectacular esa imagen.
Vamos a continuar el pequeño repaso. Guillermo Martínez cerrando ese top 10. Gran carrera para Guillermo, siendo muy constante. David Neves. Ahí tenemos al piloto portugués en posición 10ª. Roberto Gil acercándose cada vez más a David Neves. Roberto Gil que dice que cada vez que lo enfocamos tiene algún off-track o algún problema con la tracción o en alguna frenada o algo, o sea que vamos a continuar enfocándolo a ver si tuviera algún percance. Compañero de organización de RRS, la verdad, y gran persona. Y bueno, es el creador de la web, Roberto Gil, el creador de la web de Race Room Spain. Y ahí tenemos el off-track, patinaje incluido, derrape incluido, de Roberto Gil, como no podía faltar. Y nos delita con su gran maniobra. Bueno, continuamos las posiciones. Nuno Miguel adelantando a Roberto Gil debido a esa metedura de patas que ha tenido. Nuno Miguel trompea solo ahí en el sacacorcho, muy difícil de gestionar ese sacacorcho. Y también ha sido rebasado por Cyril Gurunja. Bueno, Cyril Gurunja, también me gustaría comentar del equipo Pro Formula eSports, comunidad de pilotos ucranianos, que le pasa algo parecido a la comunidad de balas con Italia, ¿no? Una comunidad con muchísimos pilotos y están unidos. Cyril Gurunja está consiguiendo algo grande en estos países que realmente están bueno, tiene un conflicto interno bastante importante y sin entrar en temas políticos, es bueno mantener unida a la gente para el disfrute y para compartir un mismo hobby, una misma afición y eso. Pues lo dicho, Pro Fórmula eSports, una comunidad a tener en cuenta de gran cantidad de pilotos. Bueno, Nuno Miguel en posición 14 ha perdido las posiciones debido al trompo ese de la sacacorchos. Sergi Jaquinchuk tenemos ahí en posición 15, muy pegado a Nuno Miguel. Y nuevamente piloto ucraniano y piloto del equipo Pro Fórmula eSports. Francisco Alfonso, P15 para Francisco Alfonso. Ahora mismo parece que hay un poco de movimiento en la tabla de clasificación. Continuamos con el repaso. Stefano Escrima, P16. Bueno, Nuno Miguel ya va por la P17. Domenico Perrupato, posición 18. Sebastián Fabregat, posición 19. Ahí lo tenemos con esa skin blanca y roja. Alexander Paumenkov, P20. Modest Games, que ha sido renegado a la posición 21, se ve que no está teniendo una carrera nada cómoda y por eso comentaba yo el nivel de estos campeonatos y luego la exigencia que tienen de pilotos como Modest. No es nada, bueno, algo le ha tenido que pasar, pero podría estar muchísimo más arriba, al igual que Antonio Armiento también. Piloto a tener en cuenta, siempre P5, P10, hay muchos podios que tiene, muchas victorias.
Posición 23 para Rafael Gómez Cazorla, ahí lo tenemos. Bueno, ahí se ve que ha habido algún pequeño trompo de algún piloto y están recuperando posiciones los demás pilotos. Federico Banger, perdón, el único piloto griego y un habitual de nuestros campeonatos, la verdad. Es de agradecer que haya pilotos constantes, que estén atentos a cuando sacamos un campeonato, inscribirse lo antes posible para no quedarse fuera de la lista de aceptados y poder elegir la skin, la pintura o el coche que ellos quieran. Un habitual de nuestros campeonatos, Federico Bunker, y bueno, y seguro que se lo está pasando en grande. Y bueno, vamos a terminar el repaso con Enrique Muñoz, del equipo Fan Racers Team, integrante también de RRS, y bueno, lo vemos ahí con un faro sin luz, va tuerto el coche, pequeños daños, considerables daños en la parte frontal. Y en posición 26 el abandono que vimos de David Treserras. Una pena porque debido a los daños no ha podido terminar esta ronda 1. Bueno, vámonos con la batalla ya que están teniendo Leandro Cairol y Marc Gatell. Brutal. Ese paralelo ahí en plena recta de la meta, plena recta principal, y disputándose la última plaza que le da lugar al podio. Veamos esta bonita batalla desde el coche de Leandro Cairol. Espectacular la pasada esa ahí en plena sacacorcho, y bueno, Marc Gatell la verdad es que también está defendiendo muy bien la posición, está tirando hacia adelante sin fijarse en lo que haga Leandro Cairol, que viene muy fuerte por detrás. La última vuelta la tiene invalidada, pero el mejor tiempo de vuelta de Leandro es 1.24.2 y realmente es espectacular esos tiempos que están marcando. Recordemos que el Leaderboards estaba en 1.23 poco, y la mejor vuelta que estamos viendo aquí en esta carrera es 1.23.9 de Luciano Merlino y 1.23.9 de Trenzano. O sea, un 1.24 está de lujo. En una carrera de 40 minutos está muy bien. De hecho, 1.24 en la última vuelta ya están rodando en 1.25 y pilotos en otro en 1.26. O sea, pues sí, se ha pasado un poco volando, ¿no? Estaba aquí entretenido con las batallitas que estaba viendo, a ver Zirair si es capaz de acercarse un poco a Roberto Gil. Bueno, y tenemos batalla por la novena posición entre Lenny de Jong y David Neves, muy pegados, y vamos a ver cómo llegan estas sacacorchos. Yo iría pensando ya en prepararme la recta principal, acercarme lo máximo posible para prepararte la recta principal.
donde es larga, tiene rebufo suficiente y puedes apurar mejor la frenada, que es una frenada en bajada bastante fuerte. De momento está a medio segundo. A ver si no ha escuchado Lenny de Jong. Si le coge bastante rebufo, no va a tener bastante rebufo para acercarse. Muy difícil tirar el coche desde ahí. No puede. Sí, recordar que hasta que no estéis en paralelo no le puedes tirar el coche. Nosotros la norma que tenemos en las reglas es que desde el momento de frenada, desde el punto óptimo de frenada, tienes que estar en paralelo para tener derecho a trazado, ¿vale? Si el piloto que va adelante, no, aunque sea el 1% de paralelo, pero si no tiene a ningún otro piloto en paralelo, ya os digo que aunque sea el 1%, si no tiene a ningún otro piloto en paralelo, se puede cerrar lo que quiera y puede hacer la trazada que quiera. Ahora, una vez que un piloto ya se pone en paralelo, aunque sea el 1%, tiene derecho a su trazada por el interior o por el exterior, por donde haya entrado a la curva, y sea en recta, curva o lo que sea. Normas básicas y fáciles de entender, que están aceptando bastante bien los pilotos para que sea estándar el comportamiento en pista y no haya cosas raras, claro. Bueno, mientras tanto habíamos visto a Lenny de Jong adelantar a David Neves, que ahora se le está acercando bastante David Neves. Y bueno, yo creo que Lenny de Jong tiene un poco más de ritmo. Wow, una pena porque Leandro Cairol ha trompeado en la sacacorchos, lo cual posiciona a Ariel Zatoni en cuarto lugar, muy cerca de ese podio tan preciado, aunque tiene bastante distancia con respecto a Marc Gatell. Bueno, enfoquemos un poquito también a Luciano Merlino, que se está liderando la carrera y no le estamos prestando la atención que debiera. Bueno, Cyril Grosjean ya pegadísimo a Roberto Gil, vamos a ver, yo creo que están batallando bastante porque han tenido intercambio de posiciones. A ver si Cyril, yo es que aquí en la sacacorchos no metería el coche, no es aconsejable meter el coche ahí en paralelo. Es decir, ahí lo vemos con mucho más ritmo, intentando meterle el coche. Bueno, mucho más ritmo no, están rodando en los mismos tiempos, o sea que, pero sí se ve beneficiado por el rebufo, y yo creo que ahora si tracciona bien, le coge bien el rebufo, va a ser el momento perfecto para en esta frenada fuerte conseguir el adelantamiento. Vamos a ver Roberto Gil por dónde se defiende. Bueno, difícil de adelantar en este circuito tan estrecho y con tanta curva. Los pilotos saben que quedando también 2 minutos para el final no quieren estropear la carrera, aunque Cyril lo veo con ganas de adelantamiento porque se está beneficiando y mucho de ese rebufo. Bueno, Diurca, espectacular carrera para Diurca, que ha tenido muy buena remontada. Recordar que salía a posición 16 o 15 o algo así, está en P6, bastante cerca de Leandro Cairol, aunque Leandro Cairol, por lo que veo aquí en tiempos, creo que es un poco más rápido, aunque Diurca no se va a dar por satisfecho con esa sexta posición. Bueno, veremos en estos 2 minutos intrigantes estas dos batallitas entre Cyril Grosjean y Roberto Gil por esa 11ª posición. Ahí Cyril le mete el coche por el interior y consigue el adelantamiento, lo consolida. Vamos a ver si
Roberto Gil tiene rebufo, no. Gran adelantamiento y consolida esa undécima posición Cirair. Y bueno, vámonos con Diurka, que está teniendo también una bonita batalla. A ver qué está pasando por aquí. Modes P18 ha recuperado alguna posición. Ahora mismo la pierde. Wow. Pequeños toques. Había sido, sí, Miguel va un poquito pasado, sí. Bueno, vámonos a la batalla interesante que está entre Diurka y Leandro Cairol. Y nada, y quedando ya, van a entrar a la última vuelta. Sí, yo creo que van a entrar a la última vuelta, a ver por dónde va Luciano. Sí, efectivamente. Luciano ahora ya se dispone a entrar en la recta final. O sea, la recta principal, en la recta de meta. Y ahora ya entrará en su última vuelta. Sigamos con Diurka. A ver, me marca aquí Oscar Solí. Ha tenido que pasar por boxes. No sé si será un drive-thru o habrá tenido algún problema de... Yo creo que... No, se ha quedado sin gasolina. No sé. Bueno. Antonio Armiento también está en batalla. P16 contra P15. Dos compañeros de equipo, Estefano Escrima y Antonio Armiento. Y Rafael Gómez intentando meterle el coche a Frederico Banger. Es brutal, en posiciones bastante retrasadas los pilotos como están teniendo batalla hasta la última vuelta y diversión asegurada, vamos. Bueno, pues vámonos con el campeón cuando pase por meta, Luciano Merlino, que se encuentra ahí con un piloto doblado. Espectacular carrera para Luciano Merlino, yo diría que lo ha hecho todo bien, la verdad. Y Trenzano igualmente, Trenzano, espectacular carrera para Trenzano, muy constante y a muy poca distancia de Luciano Merlino, el único que se le ha podido acercar. Margatel ahora ya también está pasando por línea de meta y lo tenemos. Muy buena carrera para Margatel, y enhorabuena a estos tres pilotos que han hecho el podio. Ariel Satoni, que se mete en cuarta posición, consiguiendo un muy buen resultado para su equipo de RRS Team. Leandro Cairol en quinta posición, perjudicado por ese incidente. Diurka, gran remontada para Diurka en esa sexta posición. Carlos Barros también pasa ya por meta. Guillermo Martínez en octava posición. Lenny de Jong noveno. Antonio Armiento décimo. Ha recuperado muchísimas posiciones en esta última vuelta. No sé qué habrá pasado. Estefano Escrima, bueno, sí, al final ha adelantado a Estefano Escrima. Domenico Perpato 15, Modest Games ha pasado por línea de meta 16, Nuno Miguel 17, Sebastián Fábrega 18, Alexander Spagomenkov 19, David Neves 20, Frederico Banger 21, Rafael Gómez 22. Enrique Muñoz 23 y Francisco Alfonso 24. Bueno, 25 para Óscar Solís. Claro, es que creo que Francisco Alfonso y Óscar Solís, los chicos de SP Racing, han tenido que pasar por base o algo.
y David Treserra era el único abandono que habíamos visto por el incidente. Bueno, pues nada, espero que hayáis disfrutado del espectáculo, tío. que sí, bueno, los primeros, la verdad es que lo que dice Javi Martínez que rimazo de los primeros, tío. Es que no vaya, macho. Iban bastante rápido en tiempo y es muy difícil en un campeonato así hacer un top 5, entrar en el podio o hacer incluso un top 10, ¿sabes? Mantener un top 10 en estos campeonatos es bastante complejo. Nada, agradeceros a todos los que hayáis estado aquí en la retransmisión y habéis participado en el chat, la verdad es que se agradece. Si os ha gustado le dais un like, si no os ha gustado le dais un dislike. Y nada, nos vemos el próximo jueves. Tenemos la segunda ronda, no recuerdo ahora dónde es, lo miro un momento. Y bueno, a mí me gustaría felicitar a todos los participantes, en especial al podio. Pero bueno, hay que felicitar a todos los participantes, a todos los que han intentado terminar la carrera y es bastante meritorio terminar una ronda de un campeonato así, con tanto nivel, tanta exigencia y bueno, lo que queremos es que disfruten los pilotos y se sientan como lo mejor que puedan sentirse. La siguiente ronda, el jueves que viene, será en Portimao Circuit GP. Y bueno, nada, vamos a ir despidiendo ya la retransmisión y nos vemos en la siguiente. Esperemos que os haya gustado todo y yo la verdad es que me lo he pasado bastante bien retransmitiendo. Y nada, eso, lo dicho, gracias a todos por colaborar de la manera que sea y nos vemos en la siguiente.